Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta. Estamos contentos de estar junto a ustedes una vez más. Por eso paso a darle la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo andás, Edu? Muy bien, Vale, también, como siempre, muy feliz de estar con todos ustedes en un programa que, como siempre les decimos y les volvemos a repetir, está producido por alumnos de la Facultad de Artes y de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Arrancamos ya el programa, ¿vale? Y le contamos a la gente el tema que vamos a tener hoy. Sí, hoy, Edu, en el informe vamos a tratar una temática particular pero atrapante. Seguramente los que vivimos en Córdoba alguna vez escuchamos hablar sobre mitos y leyendas que circulan popularmente. Es por eso que hoy vamos a dedicar el programa a descubrirlos. Hoy vamos a conocer cómo la tradición oral difundió mitos y leyendas que se transmitieron de generación en generación. En este informe vamos a conocer la diferencia entre un mito y una leyenda. Y también vas a ver algunas de las historias más inquietantes de nuestra ciudad. Vamos a adentrarnos en el mundo de los misterios y de las historias populares cordobesas. Si bien estas son variadas y son muchas, nos enfocaremos particularmente en las que tienen origen en el barrio Güemes. Así que, Edu, no adelantamos más nada, ya dijimos suficiente, así que los dejamos viendo en la primera parte del informe. Dentro del bagaje cultural cordobés existe una gran cantidad de mitos y leyendas que se han transmitido por años de boca en boca y que han llegado hasta el día de hoy. Podemos hablar de la pelada de la cañada, de los perros con lengua de fuego o de la gallina gigante, solo por mencionar algunos de los mitos más famosos. En este nuevo informe de Universidad Abierta te invito a indagar y a conocer acerca de las historias que han acompañado el crecimiento social y cultural de la Córdoba la Docta. And problems tonight. Lines on my face when you smile. Nos encontramos con Aldo Guzmán, doctor en literatura moderna. Por favor, ¿nos puede contar cuando hablamos de mitos? ¿A qué nos referimos con mitos? Bueno, la mitología es una de las fundantes de la cultura occidental. Las culturas antiguas, la griega fundamentalmente, de las cuales nosotros hemos heredado muchísimo, se fundamenta en mitos, en grandes mitos, ¿no? Son el fundamento de una cultura que da cuentas del origen, del desarrollo y del destino final de ese pueblo en que se instala el mito. Pero por otro, situados aquí en Córdoba y en Barrio Güemes en particular, los mitos significan una manera de organizar la vida, una manera de regimentar sobre lo que no tiene régimen todavía. Por eso acá hay mito de la papa de hortensia, de la pelada de la cañada, de la gallina de los 7 pollitos, de la que te relumbra, del burro de los 7 burritos, el chancho de los 7 chanchitos. ¿Cómo caracterizaría a los mitos cordobeses? Y bueno, primero que son cordobeses. En general son mitemas, digamos, no llegan a la categoría de mitos fundantes, ni sus consecuencias son socialmente muy importantes, pero sí tienen una importancia social importante en cuanto a la significación que desencadenan en el curso del tiempo. Nos encontramos con Ariel Gómez Ponce, doctor en semiótica, profesor de la Facultad de Lenguas, becario del CONICET, investigador y autor del libro Depredadores, Fronteras del Humano y Series de TV. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Bueno, te quería preguntar, que nos cuentes, ¿qué es un mito para vos? Dentro de la perspectiva que nosotros tomamos, la perspectiva semiótica, o más bien dentro de la perspectiva de la función cultural que cumple el mito en realidad es una narración muy compleja que es funcional para explicar la cultura, para explicar cierto orden de la vida. Es decir, no es un mito mentira, no es algo que no existe, sino que en realidad es algo que fue funcional en otro momento para dar cuenta de la realidad, para darle forma a esta realidad que era inaccesible o incomprensible para tiempos primitivos o pretéritos, por ejemplo.
O sea que podemos decir que en el mito hay parte verdad y parte fantasía. Parte de mentira y parte que se usa y tiene un uso práctico inmediato. Te genera, te regula la conducta tuya y obliga al otro a recortar su propia conducta y costumbre, y vos no podés ir contra eso. Nos encontramos con Cristina Milich, nieta del escritor Azor Grimaud, uno de los representantes más importantes de las leyendas y mitos de Córdoba. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte cómo surge uno de los libros más trascendentales e importantes de tu abuelo, Duendes de Córdoba. ¿Cómo surge la idea de reunir todos estos relatos cordobeses en un mismo libro? Bueno, es lo que estábamos charlando un poquito recién fuera de cámara. Como te decía, como toda leyenda es anónima. Obviamente, mitos populares nacen del pueblo. ¿Quién lo inventó por primera vez? ¿Quién fue aquel trasnochado bohemio que venía de Calavera y creyó ver una pelada, un fantasma, o una gallina inmensa, o un farol con vida propia? No lo sé, pero realmente sí sé de que mi abuelo decidió que eso había que de alguna forma registrarlo, de alguna forma tenerlo para que justamente ustedes, jóvenes, chicos, conozcan quiénes somos, de dónde venimos y qué hace al sentir cordobés. De esta manera nos introducimos en el mundo de los mitos y las leyendas. ¿Conocías alguno? ¿Pensás que todavía siguen vigentes en la memoria y en la tradición de los cordobeses? Eso te lo vamos a contar en el próximo bloque, porque nos vamos a un corte muy rápido y ya seguimos con más de Universidad Abierta. Volvemos del corte y seguimos con más del programa. En el bloque anterior vimos cuáles son las principales historias o leyendas de nuestra ciudad, como por ejemplo la pelada de la cañada o los perros de la lengua de fuego. Pero a continuación vamos a conocer cuáles son las particularidades de que sea el barrio Güemes el lugar de nuestra ciudad que más historias alberga. Así que los dejamos viendo la segunda parte del informe. ¿Por qué generalmente los mitos, las historias cordobesas tienen el lugar, digamos, físico, Güemes y zonas aledañas? ¿Por qué se da este fenómeno? Es lo que hablábamos recién. El Abrojal era la tierra, el lugar de cuchilleros, el lugar, digamos, más escabroso, totalmente separado de los cajetillas, que así se llamaba a la gente del centro. La cañada dividía dos mundos, ¿no es cierto? El centro y estos orilleros que diríamos nosotros acá, remedando un poco lo de Buenos Aires, pero eran los de las orillas de la cañada, no de las orillas del Río de la Plata. Los orilleros que realmente eran matones y defendían no capa y espada, sino a cuchillo y a facón su entorno, su tierra, su lugar, sus costumbres y sus hábitos. Entonces obviamente era lugar propicio para la aparición, tal vez por poco alumbrado, tal vez por una serie de factores, esto se daba así. ¿Es casualidad que bueno, hablando del barrio Güemes, ¿no? ¿Es casualidad que gran cantidad de mitos y leyendas estén situados en ese barrio? No es casualidad, porque es un barrio que yo sostengo eso, de que estuvo en la mira y en la esperanza de los fundadores de la ciudad desde el comienzo. Era un barrio muy rico porque tiene muchas posibilidades de alimentar gente. Lo que pasa es que el agua de la cañada no se los permitía hacer. Al principio se adjudicaban cosas a las aguas de la cañada que eran maléficas, porque de pronto arrastraban todo, venían del aguaducho de ella, cerca uno del aguaducho, ya me voy a acordar, el Alzheimer va llegando, y bajaba y arrastraba todo.
Y tanto es así que intentaron hacer puentes para el cruce de la Cañada, que ustedes los pueden ver acá en la casa de Pepino perfectamente. En esos libros hay fotos también que muestran cómo iba a ser utilizada la Cañada. Pero el peligro de la muerte estaba presente allí donde salvaba la vida. ¿Cuál crees que es el mito más famoso, más conocido en nuestra ciudad? Sin lugar a dudas, la pelada. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es? Bueno, originalmente, y lo que yo recuerdo es el lugar en las 5 esquinas, que es lo que hoy también se conoce como tal, espero que siga conociéndose como tal, que es Belgrano y Montevideo, donde confluyen efectivamente 5 esquinas. Y antiguamente el viejo lecho y cauce de la Cañada no iba por donde va hoy, sino que la desviaron su curso para encasillarla y evitar las frecuentes crecidas. Y en ese lugar había obviamente un puentecito de madera y el lugar era por demás escabroso y propicio para la aparición de cualquier tipo de ser fantasmagórico. Y obviamente tiene que haber sido, como después se supuso, alguien que, aprovechando algún calavera que venía, como se les decía, los trasnochados de antes, pasado en copas, robarle, tapándose con un trapo negro, robar las pertenencias de ese calavera, que por supuesto no decía nada, porque iba seguramente a ser reprendido después. Pero bueno, el tema es que no faltó quien dijera que eso era un fantasma que lloraba. De ahí surgieron también, mi abuelo ha hecho unas zambas también, la pelada de la Cañada, ¿no es cierto? Hay mucho material, digamos, rodeando eso, que creo sí, que es el principal fantasma de toda todo el esquema fantasmagórico de nuestra Córdoba de antaño. Pero bueno, hay muchos, la Ramonita, que es un poco la difunta Correa nuestra, que podría ser un caso de femicidio de aquellas épocas, ¿no es cierto? Tristemente célebre también. Hay muchos, pero bueno, si tengo que elegir uno me quedo con la pelada. Llorabas desconsolada, seguramente un amor que se murió en la Cañada, matándose de dolor, que se murió en la Cañada. ¿Crees que se le da el valor necesario a estos mitos y leyendas que forman parte de nuestra historia en la actualidad? Bueno, con gran alegría. El viernes pasado estuve justamente en la casa de Pepino, donde un grupo, creo que se llama Baobab, de chicos recrearon un poco en el entorno del Día de la Tradición, el 10 de noviembre. Y bueno, cada tanto hay, por suerte, gente que de generaciones nuevas reflotan esto y está fantástico. ¿Por qué decidiste seguir con el legado de tu abuelo, reeditando sus libros, siguiendo sus pasos? La primera es totalmente personal. Yo pienso que los muertos están muertos cuando no se los recuerda. Entonces es totalmente personal a nivel de que quiero que se recuerde. Y la segunda es obviamente social, porque considero también desde mi humilde punto de vista que si no hay memoria no se avanza. Y esto tiene que quedar registrado, debería estar inclusive en los colegios, como comentábamos recién, para que las nuevas generaciones conozcan, porque esto es realmente lo nuestro. Seguimos con más del programa y llegó el momento de ver qué piensa la gente. El equipo de Universidad Abierta salió a la calle a preguntarle a la gente qué mitos cordobeses conocen y qué piensan sobre esto. Miren lo que contestaron. Historias. Y lo primero que se me ocurre son historias populares que circulan de boca en boca. Palabra mito se viene de cabeza fantasma. Sí, los mitos para mí son historias
que explican cosas. Cosas que la gente cuenta, que no se sabe si son ciertas o si son mentiras. Historias que se forman o se crean para alimentar la cultura de una ciudad o de un pueblo. Una construcción social que como tal es sostenida por la gente. Dejan como alguna enseñanza, pero que explican o fenómenos naturales o construcciones sociales. No sé cómo decirlo. Historias de seres. Situaciones medio raras. Generar miedo a veces, pero siempre con intención de educar. Me acuerdo de que había una llorona en la cañada. Y la pela de la cañada. Del viejo de la bolsa, la llorona. Jardín florido. Pero siempre viene de cultura muy popular. Así veíamos cuál es el interés y cuál es el conocimiento que muchos cordobeses tienen sobre las historias populares de nuestra ciudad. Nos vamos a un nuevo corte, pero quédate ahí que todavía vamos a seguir ampliando sobre este tema. Ya volvemos con más de Universidad Abierta. Seguimos con más de Universidad Abierta. Ahora sí llegó el momento de hablar con nuestra cronista Romy Sayago, que se encuentra acá en el piso y nos va a profundizar más sobre el tema. Acompáñame. Hola Romy, ¿cómo estás? Bienvenida al piso. ¿Cómo estás, Edu? Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá nuevamente con ustedes para hablar acerca de un informe sobre mitos y leyendas en Córdoba. Bueno, vamos a hablar de un tema muy entretenido, pero a la vez muy poco difundido, ¿no? Así es poco difundido, pero lo cierto es que hay muchas actividades destinadas a esta temática, como ser jornadas donde se reúnen escritores y aficionados de la mitología, donde charlan y debaten sobre este tema. Es importante difundirlo más para que más ciudadanos puedan integrarse a estas charlas. Claro, yo ahora pregunto, ¿cuál es la importancia de mantener vigente este tipo de relatos? Principalmente el contenido cultural que poseen, que es muy grande. Podríamos decir que es una especie de patrimonio histórico porque hablan de nuestras creencias y nos dan indicios de cómo era la Córdoba antigua, la Córdoba del pasado. ¿Y cuál es la situación actual de los mitos y leyendas en el ámbito académico y escolar? En el académico es muy importante debido a que hay muchos profesionales que investigan, realizan tesis de grado, de doctorados, entonces la literatura actual está en vigencia. Pero en el ámbito escolar esto es distinto porque la temática se aborda desde la mitología griega y se deja de lado, prácticamente ni se habla de la mitología local. Claro, la verdad que es una lástima que los jóvenes y los niños no puedan disfrutar de este tipo de relatos que forman parte de la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Así es, Edu, es importante reinstalar este tema en la sociedad, analizarlos y actualizarlos, porque al fin y al cabo forman parte de lo que somos como cordobeses. Bueno, Romy, muchas gracias por haber venido al piso, por la palabra. Y ahora yo te pregunto a vos si conoces la vinculación que hay entre los mitos y la cultura. ¿Y por qué conocemos más los mitos extranjeros que los propios de nuestra ciudad? Todas estas respuestas las vamos a hacer en la última y la tercera parte del informe. Lo compartimos. Sé que me perdí en algún lugar del mundo de hoy, en un cielo inmenso, buscando un corazón. Cuando hablamos de mitos, generalmente pensamos en los mitos de Europa o de otros países y muy poco en Argentina. ¿Por qué se da este fenómeno? Yo creo que en realidad es porque hemos tenido primero una fuerte influencia de la cultura occidental mainstream, si se quiere, por dos vertientes. La primera es que nosotros, bueno, tenemos la influencia española muy fuerte, hemos casi desplazado por totalidad a los pueblos originarios y a los mitos originarios que se han formado, y hay una tendencia reciente también muy fuerte a recuperar nuevamente todo este caudal de mitos que son bien importantes para dar cuenta de cómo ellos pensaban la realidad, pero lo cierto es que durante todos estos últimos siglos hemos tenido la influencia directa de la Europa
Y también, por otro lado, hemos tenido la influencia reciente de los textos más bien mainstream de cultura de mercado de Estados Unidos, que son los que han largado este caudal nuevo de mitos o de relectura de los mitos, que siempre son los mitos canónicos, los mitos grecolatinos, los principales. Y aparte porque también debe haber cierto atractivo cultural que nos llama otra vez a leerlos una y otra vez. Que eso no quiere decir, pienso ahora, no quiere decir que sean lugares muy diferentes de los mitos de acá. Me parece que hay bien ciertas como estructuras muy comunes entre los mitos canónicos y los mitos, si se quiere, más desplazados. Lugares muy comunes que funcionan de la misma forma y que en realidad están dando cuenta de la realidad, para la redundancia, más o menos de la misma forma. ¿Cómo es la relación de las personas hace 50 años con los mitos con las personas actuales, ahora en el momento presente? Mira, ahora ya no hay mitos, no hay mitos. Que a mí me parece muy importante que ustedes hagan este tipo de cosas, porque la reconstitución de estos mitemas va engranando la historia y va haciéndola entendible. Esa gente era prácticamente analfabeta. Claro. Entendía el mundo a través de las leyendas. A través de las leyendas y a través de las relaciones. Es decir, si ellos andaban por la cañada a las 7 de la tarde, seguro que les iba a salir algún monstruo de estos. O la que te relumbra, o la pelada, o qué sé yo, o depende también de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar iguales o repetidos en los mitos? ¿O qué ejemplo nos podés dar acerca de esto? Se ha tendido a pensar mucho de que existen ciertas formas de universales, ¿no?, entre los mitos. Yo rechazo un poco la palabra porque me parece que es como medio exagerada pensar en universales míticos. Pero sí es cierto que hay como ciertos lugares comunes o ciertas formas que son plausibles de ser encontradas en todas las culturas. Pienso, por ejemplo, en el rol heroico, ¿no? La figura heroica es clásica, está en todas las figuras, hay un rol principal de este héroe fundador de las ciudades o de los países, de este héroe que tiene que vencer al mal, que tiene que unir a los pueblos, este héroe que cruza la frontera. Los lugares de la monstruosidad también son muy comunes. Un lugar muy recurrente también en las culturas es poner a lo femenino como un lugar de peligro inminente siempre. Cuando hablamos de la actualidad, si bien los mitos se estudian en el colegio, en la primaria, en la secundaria, ¿qué otros lugares podemos encontrar los mitos, aunque sea no explícitamente, pero que tiene un fundamento de mitología, por ejemplo, una serie? Sí, yo creo que en todos, en realidad. Creo que en todo texto de la cultura aparece siempre un mito por detrás. Yo particularmente trabajo en series de TV, a eso es a lo que me dedico, y cualquier serie de TV que vos agarres y desarmes un poco, empieces, como digo, siempre a rascarla, a ver qué hay en su interioridad, siempre parece un mito presente. El cine trabaja muchísimo con mitos, los cambian, los reactualizan, los renuevan, los leen desde otro lugar, los leen exactamente igual. ¿Por qué crees que tienen tanto éxito estos videojuegos, estas series? ¿Todavía nos interesan los mitos y las leyendas? ¿Creemos mucho en eso? Sí, yo creo que sí, que justamente es el atractivo que tienen, ¿no? Que volvemos una y otra vez a estos lugares para encontrar respuestas y para darle orden a la cultura, porque también nos sentimos, creo, esto es una hipótesis mía, ¿no?, nos sentimos un poco identificados con estos lugares de la memoria cultural, es decir, que están dando vueltas en la cultura y que nos sentimos como reconfortados, si se quiere. Y así pasó otro informe de Universidad Abierta, donde pudimos conocer en profundidad cómo fueron recolectadas todas estas historias, pero además pudimos ver la lucha que existe por mantenerlas vivas entre nosotros, porque al fin y al cabo todos estamos hechos de historias. Bueno, vale, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos es conveniente hacer una breve reflexión, porque los mitos y las leyendas no solamente que son divertidas y entretenidas, sino que también forman parte de la cultura y de la idiosincrasia de nuestra sociedad. Pero también lo que vimos en el informe es que muchos de los cordobeses reconocen más las historias o los mitos o las leyendas occidentales que las propias, las cordobesas. Pero lo que debemos pensar es que quizás nuestros propios mitos y leyendas sí tienen una influencia occidental, pero que también tienen aspectos locales y aspectos propios.
Pero bueno, Edu, con esto damos por finalizado el programa y el informe de hoy, así que le cuento a la gente que si quiere volver a ver este programa o los anteriores, lo puede hacer por nuestra cuenta de Facebook o a través de nuestra cuenta de YouTube. También nos pueden encontrar por Instagram, por Twitter, por nuestra página web y si quieren más de Universidad Abierta, todos los miércoles a las 15 horas por Radio Revés y también todos los viernes a las 15 horas por Radio Heterogénea. Bueno, Edu, nos vemos entonces la semana que viene para ver mucho más. Universidad Abierta. Chau.